Entonces, como le venía diciendo, vamos a hacer el CIPAS cuarto de métodos de validez de argumento en el ejercicio 3 y 4. Entonces, estimados estudiantes, esperamos que hasta el momento hayan podido solucionar sus dudas en lo concerniente a los ejercicios 1 y 2 y que por ende ya hayan hecho sus aportes en el foro para poder hacer la retroalimentación pertinente. Y aquellos que no han hecho sus aportes, pues hacerlo lo más antes posible, ¿no? Entonces, voy a proyectar. Profesora Angélica, ¿me confirma si me están escuchando bien, por favor? Se escucha bien y se está viendo bien. Listo, pues gracias, muy amable. Bueno, muchachos, como les decía, esta oportunidad, pues, vamos a hacer la explicación del ejercicio 3 y 4, y pues, quienes habla el profesor Ernesto y la profesora Angélica María Antía. Bueno, en el CIPAS anterior, habíamos hablado sobre la inferencia lógica y reglas de inferencia. La profesora había alcanzado a explicar algunas de las reglas y cómo se deberían interpretar en una aplicación. Entonces yo voy a hacer un proceso para recordar un poco, pero seré muy puntual al momento de desarrollar los ejercicios. Es decir, voy a ir puntualmente a lo relacionado de cómo deberían ustedes desarrollar el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, decimos que una inferencia lógica es un proceso de obtención de una proposición a partir de una o más proposiciones dadas, para lo cual se utilizan unas reglas llamadas reglas de inferencia, que esas reglas de inferencia, muchachos, son reglas preestablecidas y que han sido demostradas y que son consideradas como verdades absolutas dentro de los procesos de demostración en las matemáticas. Una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función, que consiste en una función que analiza la sintaxis de dos o más premisas y entrega una conclusión. Entonces se hace un proceso de demostración de tal manera que esas premisas relacionadas por algunos conectores se puedan llevar o se pueda llegar a una conclusión. Y entonces vamos a recordar acá. ¿Recuerdan esas reglas de inferencia como el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo, la conjunción, la exportación, la simplificación, el silogismo destructivo, adición, importación y reducción al absurdo? Normalmente uno en los ejercicios encuentra con mucha frecuencia la utilización de lo que tiene que ver con el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Pues no quiere decir que las otras no se usen. Sin embargo, pues son las más usadas. Pero al igual también se podría utilizar lo que tiene que ver con el silogismo constructivo, que es una ley de inferencia que está constituida por tres premisas y que eso permite de una u otra forma pues llegar a una conclusión. Entonces, básicamente lo que se pretende aquí es que ustedes miren cuáles son esas reglas de inferencia y las que vamos a utilizar más adelante. Bueno, por ejemplo, si vamos a hablar del modus ponens, que significa afirmando afirmo, entonces tenemos las siguientes premisas. La premisa P significa me alimento con muchos carbohidratos. La premisa Q dice me subo de peso. Si hacemos y utilizamos el modus ponens, entonces esta nos dice que si tenemos el antecedente, que es P, y el consecuente Q, y en una segunda premisa tenemos el antecedente P, entonces podemos sacar como conclusión a Q. ¿Qué quiere decir? Que en este caso decimos, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. Esa es la primera premisa.
La segunda me dice, me alimento con muchos carbohidratos. O sea, estoy afirmando lo que afirmé inicialmente. Y por lo tanto, puedo sacar como conclusión a Q de tal manera que subo de peso. ¿Sí? Esa es la interpretación que se le puede dar aplicado a un contexto real. Cuando estamos hablando del modus tollendo tollens, que viene siendo negando niego, entonces sería de la siguiente manera. La premisa, nuevamente, me alimento con carbohidratos. La premisa Q, me subo de peso. Y esa nos indica que la premisa número 1 es P, entonces Q. Y la premisa 2 es que si tengo la negación del consecuente, que es Q, puedo tener la negación del antecedente, que es P. Es decir, aplicado sería como, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Esa es la premisa número 1. Y la premisa 2 me dice que si tengo la negación del consecuente, entonces sería no me subo de peso. Por lo tanto, puedo tener la negación de el antecedente. No me alimento con muchos carbohidratos. Y si la leemos de manera seguida, quedaría de la siguiente manera. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. No me subo de peso, no me alimento con muchos carbohidratos. Entonces, básicamente, ahí miramos una aplicación del modus tollendo tollens. Profe, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no hay preguntas. Les acabé de compartir el enlace de asistencia. Ya se lo había compartido, sino que vuelven y preguntan si les compartimos el enlace de asistencia. Entonces, por favor, me confirman que efectivamente lo están viendo. Bueno, que no entendieron acabaron de escribir, que no entendieron esa ¿Esta? ley de inferencia. Sí, señor. Bueno, muchachos, aquí hay que tener un poco de sentido y el modus tollendo tollens lo que me está diciendo es negando, niego. Es decir, que si niego algo, pues estoy negando también. Entonces, mire lo que me dice acá. P, me alimento con muchos carbohidratos. Esa es la primera premisa. Q, me subo de peso. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de inferencia tollendo tollens? P, entonces Q, y la segunda premisa es que si tengo la negación de el consecuente, que es Q, puedo tener la negación del antecedente. Entonces, la premisa P me dice, si me alimento con muchos carbohidratos, hasta ahí, ¿cierto? Entonces me subo de peso. Eso es afirmativo, ¿sí? Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Ahora, si niego el consecuente, ¿qué pasaría? No me subo de peso. Entonces, o por lo tanto, no me alimento con muchos carbohidratos. Es decir, si niego el consecuente, entonces puedo tener la negación del antecedente. No me alimento con muchos carbohidratos. ¿Qué dicen, profe? Está haciendo la pregunta de que si esa es misma estructura de la que deben escribir en el trabajo o que si toca escribirlo de seguido. Más adelante les indicaré cómo deben escribir la estructura, pero en últimas, para el ejercicio número 3, le dan el argumento, es decir, le dan lo que inicialmente sería la premisa 1 y 2, y ustedes encontrarían la conclusión, ¿sí? Básicamente eso es para el ejercicio número 3. Pero también lo podrían escribir. Obviamente, uno normalmente lo escribiría como, si tiene todo el lenguaje natural, sería como, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso, no me subo de peso, por lo tanto, no me alimento con muchos carbohidratos. Bueno, el modus tollendo points. En este caso es la premisa, esa me significa negando afirmo. Vamos a ponerle un poco de lógica y vamos a tratar de darle sentido a esta premisa. Bueno, sería, la premisa P me indica estudio de manera presencial. Q sería estudio de manera virtual.
Entonces, ¿qué me indica el modus tollendo ponens? Por ejemplo, P o Q, y si niego a P, entonces obtengo a Q. Es decir, leámosla para poder entender. Me dice, estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. La premisa 2, no estudio de manera presencial, por lo tanto, estudio de manera virtual. ¿Sí? Hay dos opciones. Estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. Y la premisa 2 me dice, ¿me niega a quién? A P. No estudio de manera presencial, por lo tanto, estudio de manera virtual. ¿Listo? Entonces, básicamente es esa la interpretación que se le da a modus tollendo ponens, que es negando afirmo. Por otro lado, tenemos el silogismo hipotético. Para el silogismo hipotético nos damos cuenta que nos dan tres premisas. Entonces me dice, la premisa P es me levanto temprano, Q, me voy al trabajo, y la premisa R, me pagan el salario. Entonces, me dice lo siguiente. La premisa 1 es P, entonces Q. Y la premisa 2 es Q, entonces R. Y como conclusión sería P, entonces R. O sea, la conclusión sería el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Entonces vamos a ver si le damos sentido a esa premisa que nos está indicando que se llama silogismo hipotético. Entonces nos dice, si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Luego, en la premisa 2 me dice, si voy al trabajo, ¿cierto? Entonces me pagan el salario. Por lo tanto, o en conclusión, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. ¿Bien? Ese es el sentido que hay que darle. ¿Sí? Hay que leerla detalladamente para poderla, digamos, interpretar de la mejor manera. Eso es lo que nos indica el silogismo hipotético. Y pues de la doble negación es la siguiente. La premisa P es a James Rodríguez le gusta el fútbol. La negación de P sería a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Entonces tenemos aquí, la premisa 1 es P. La premisa 2 es negación de P. Y la premisa 3 es negación de la negación de P. Entonces sería lo siguiente. La premisa 1 es a James le gusta el fútbol. La premisa 2 sería a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Y la premisa 3 sería no, es cierto que a James no le gusta el fútbol. Entonces, nos damos cuenta que en la premisa número 3 es la de doble negación. Al ser doble negación, la proposición queda verdadera. ¿Por qué? Mira el sentido que le damos. No es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol, porque sabemos que a James Rodríguez le gusta el fútbol. En conclusión, a James Rodríguez le gusta el fútbol. Entonces, muchachos, digamos que básicamente ese era un recorderis que quería tener con ustedes respecto a las reglas de inferencia. Bueno, y bueno, acá está también, perdón, la regla de adjunción, que esta es una regla muy fácil de interpretar y es de la siguiente manera. La premisa P significa hoy es miércoles 24 de febrero del 2020. La premisa Q significa, bueno, tiene el nombre de hay cipas de pensamiento lógico y matemático. Entonces, si tenemos la premisa 1, que es hoy es miércoles 24 de febrero del 2021, y la premisa 2, que es Q, hay cifras de pensamiento lógico y matemático, entonces, o en conclusión, o por lo tanto, podríamos decir P y Q. Entonces diríamos, hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y hay cifras de pensamiento lógico y matemático. Entonces, esa es la ley de adjunción.
Y la ley de la simplificación es que si tenemos dos premisas relacionadas por un i, entonces podemos extraer una de ellas, simplificarla, ya sea una o la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, volvemos a tener las mismas premisas y vamos a simplificar la proposición P. Entonces, haríamos lo siguiente. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021 y hay CIPAS de pensamiento lógico y matemático. Entonces, podríamos simplificar la proposición P, lo que indicaría que sería hoy es miércoles 24 de febrero del 2021. Y lo mismo pasaría con la proposición Q, ¿no? Al tener una relación de dos proposiciones por un conector I, pues de ahí podemos extraer la proposición Q y sería hay CIPAS de pensamiento lógico y matemático. Bueno, algo que quería que ustedes reconocieran y es que dentro de las inferencias lógicas existen unas equivalencias, ¿sí? Es bueno que ustedes reconozcan esto porque posiblemente más adelante sean utilizadas, pero lo que quiero yo es que ustedes reconozcan que existen equivalencias también entre leyes de inferencia o relación de proposiciones. Entonces, reglas de equivalencia, ¿qué son? Dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Diríamos que dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si es una tautología, es decir, si las tablas de verdad P y Q son iguales. Entonces tenemos la siguiente, vean. Existe la ley de la contraposición. Si tenemos P, entonces Q es equivalente a decir que la negación de Q, entonces la negación de P. Son totalmente equivalentes, ¿sí? Son totalmente equivalentes. Ahora, si tenemos la ley de condicional, sería lo mismo decir que P, entonces Q, es equivalente a la negación de P o Q. O en su defecto, si tuviéramos P, entonces Q es equivalente a decir a la negación de P y negación de Q. Acá es importante que reconozcamos esa equivalencia, aunque no la vayamos a utilizar directamente en el trabajo, pero es importante que ustedes la reconozcan. ¿Listo, muchachos? Por ejemplo, también existe la ley de la exportación, que es que si tengo P o Q, entonces R es equivalente a decir P, entonces Q, entonces R. O las leyes de Morgan, que también son muy utilizadas dentro de las inferencias lógicas, que es la negación de P y Q, y esta a su vez es equivalente a decir la negación de P o la negación de Q. O sería también decir como la negación de P o Q, entonces, o en este caso serían equivalentes a la negación de Q y la negación de P. Estas leyes, o sí, esas reglas son totalmente equivalentes. Es importante que ustedes las tengan presentes. Bueno, y llegamos a lo que realmente nos interesa, y es cómo se debe desarrollar el ejercicio número 3 de la guía. Si bien es cierto, en la guía nos dan el argumento de, digamos, de la ley que debemos encontrar. Nos están pidiendo encontrar la conclusión y adicional a eso, la ley de inferencia que se aplica y el lenguaje, cómo se representaría en un lenguaje simbólico. Entonces nos damos cuenta que existen unas proposiciones, ¿no? Está la proposición P, Q, R. La P está lloviendo, Q, el cielo está nublado y R, el cielo está helado. Nos damos cuenta que el argumento que nos da en la problemática viene siendo esa, ¿no? Si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Y si el cielo está nublado, entonces el clima está helado. Eso es lo que nos dan en la guía. Pero de ahí, básicamente, es donde nosotros tenemos que interpretar la manera de poder sacar
digamos, primero que todo, la conclusión, y segundo, a qué ley pertenece o cuál es la ley que se aplica ahí y cómo se representaría en un lenguaje simbólico. Mire, inicialmente, uno pensaría y relacionaría de una vez con las leyes de inferencia, uno se va a las leyes de inferencia y mire que se da cuenta uno que el consecuente de la primera proposición compuesta es el cielo está nublado y el antecedente de la segunda proposición compuesta también es el cielo está nublado. Entonces uno sacaría por inducción que efectivamente al ver la regla de inferencia, pues le quedaría como conclusión, si está lloviendo, entonces el clima está helado. Y para ello, entonces, la ley de inferencia que se aplica se denominaría como silogismo hipotético. ¿Y cómo se vería representada en un lenguaje simbólico? Pues P, entonces Q, ¿sí? Si tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, nos quedaría, por lo tanto, una conclusión de P, entonces R. Y de esa manera, entonces, nos damos cuenta cómo construimos y hacemos ese ejercicio número 3, y es que nos dan el argumento, encontramos la conclusión, desde luego, al mirar esa conclusión es muy, digamos, es muy importante como ponerle un colorcito para distinguirlas, y ahí podemos ver la estructura de esa proposición. ¿Listo? Perdón, de esa ley de inferencia. Por ejemplo, aquí, mire lo que tenemos. Si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Esa es la primera proposición compuesta. Punto. Gabriela viaja. Entonces, miren la estructura como está. Y uno ya sabe que si uno tiene un antecedente, entonces, un consecuente y por lo tanto tiene el antecedente, puede encontrar ¿qué? El consecuente. Entonces la conclusión sería, Gabriela conocerá muchas culturas. Para eso, como les digo, hay que tener en cuenta, digamos, tener a la mano las reglas de inferencia para así con ello hacer una comparación de lo que estoy leyendo en el argumento y de lo que quiero encontrar como conclusión, y con ello, entonces, digamos, identificar la ley de inferencia que se aplica a ese argumento. Entonces sería como la ley de inferencia aplicada sería el modus ponendo ponen. ¿Por qué? Pues porque esta me indica en un lenguaje simbólico, y es que P entonces Q, o sea, es decir, P que es el antecedente, entonces Q, y si tengo el antecedente puedo obtener el consecuente. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues obviamente, al conocer ustedes todas las reglas de inferencia, o por lo menos tenerlas a la mano, eso le permitirá encontrar con más facilidad este tipo de leyes de inferencia y desde luego poder solucionar con más claridad el ejercicio. Miremos ese ejercicio también. También tenemos la siguiente estructura. Nos dice, si Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha. La segunda proposición sería Juan está en el partido de baloncesto. Pero miren, ¿qué quiere decir? Que en conclusión podríamos tener Juan está en la cancha. ¿Por qué? Pues nos vamos y nos remitimos a las leyes de inferencia, identificamos que esta se trata de un modus poniendo pones, y entonces quedaría de la siguiente manera. P entonces Q, o sea, es decir, si tengo P, que es el antecedente, y obtengo el consecuente, que es Q, y si tengo el antecedente, puedo obtener el consecuente como conclusión. Y efectivamente, eso es lo que está pasando en esa situación. ¿Sí? Nos dan el argumento donde tenemos el antecedente consecuente y por lo tanto nos dan el antecedente, podemos obtener como conclusión o por lo tanto Q. Bueno, y vamos con el cuarto ejemplo, y es que si nos dan el argumento de la siguiente manera: la sustancia contiene hidrógeno. O, pilas ahí porque el O es el conector que une esas dos proposiciones.
Sabiendo pues que ya hemos identificado las proposiciones. Esa es una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿no? Que debemos identificar cuáles son las proposiciones que están ahí dentro del argumento. Y nos damos cuenta que tenemos la proposición, la sustancia contiene hidrógeno y la sustancia contiene oxígeno. Entonces, mire que tenemos en el argumento lo siguiente. La sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno. La segunda premisa sería, la sustancia no contiene hidrógeno. Entonces, nos damos cuenta que se está negando la primera premisa que compone la sustancia contiene hidrógeno. Entonces nos vamos allá a las reglas de inferencia y nos damos cuenta de que estamos hablando de un silogismo disyuntivo. Entonces, es decir, si tenemos R, la premisa R, o S, y si tenemos la negación de R, entonces podemos obtener a S. Y de esta manera, muchachos, y de esta manera es como podemos identificar desde un argumento, identificando cuáles son sus premisas que están contenidas en ese argumento. Y podemos llegar a esa conclusión, también podemos identificar de qué ley de inferencia estamos hablando, teniendo a la mano las leyes de inferencia que les compartí ahorita y que ustedes ya la deben haber investigado y las que les he compartido también por los chats y por el campus y los foros, como lo ha hecho también la profesora Angélica, podemos llegar a identificar ese lenguaje simbólico que me representa ese argumento. Ahí en el chat les acabo de compartir también las leyes de inferencia. Ok, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pasamos al ejercicio número 4. Nos dan, perdón, profe. Nos dan, en este caso, pues una expresión de proposiciones compuestas, ¿sí? Y pues ahí lo que nos piden es, primero que todo, identificar cuáles son sus premisas. Segundo, pues crear o crear unas proposiciones que me permitan a mí crear luego un lenguaje natural a partir de esa premisa general grande que tenemos aquí. Entonces, obviamente, miras pues, si queremos hacer un proceso de validación y de demostración, les voy a decir para que lo tengan en cuenta, y es que si ustedes hacen la tabla de verdad de esta proposición compuesta, tiene que darle una tautología. Tiene que darle una tautología. Si no le da una tautología, quiere decir que no se puede demostrar, que no hay manera de demostrarla. Tiene que ser una tautología. Entonces, lo primero que tienen que evidenciar, que para ser demostrada, las tablas de verdad deben verificar si la expresión simbólica es una tautología, que no voy a tocar acá de manera detallada, porque ya lo vimos en el ciclo anterior, cómo se construye una tabla de verdad, ¿no? Luego, segundo que todo, definir las proposiciones simples bajo el contexto académico y expresar en un lenguaje simbólico, en lenguaje natural. Es decir, hay que definir primero o darle nombre a esas premisas como P, como Q, como R y como S. ¿Sí? Entonces yo les hago una pregunta acá, sencilla. Nos damos cuenta que esa proposición compuesta tiene 4 proposiciones. Entonces, al construir la tabla de verdad, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuántas filas hay que realizar? Profe, para que lo escriban en el foro, en el chat. ¿Cuántas filas hay que realizar? Teniendo en cuenta de que hay 4 proposiciones en esta proposición compuesta. Responden 16. 16. ¿Nadie más?
No, ya dice 2 elevado a la n, responde Fabián. Exacto, mire, esa es la fórmula que hay que 16, utilizar. Brandon. Exacto, sí, esa es la fórmula que hay que utilizar, ¿no? Si sabemos que son 4 proposiciones y utilizamos la fórmula 2 elevado a la n, cuando n es el número de premisas, entonces quedaría 2 elevado a la 4. Y 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Muy bien, excelente. Luego, después de pasar de ese lenguaje de las proposiciones simples al lenguaje natural, entonces hacemos la demostración del argumento mediante leyes de inferencia, que eso es lo que se llama validación de que esa tabla de verdad, pues que nos dio verdadero, se hace un proceso de demostración con las leyes de inferencia. Bueno, entonces nos damos cuenta de que esa proposición que tenemos acá, que es esta que está acá, pues al hacerla en el simulador de la UNAT, pues nos dio una tautología. Claro, y al ser tautología, entonces ya podemos decir que podemos continuar con el segundo punto, que es definir las proposiciones simples bajo el contexto académico y luego después de ello comenzar a construir un lenguaje simbólico, es decir, del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Listo. Y entonces vamos a definir, si sabemos que hay 4 premisas, entonces vamos a hacer lo siguiente. La premisa P la podríamos denominar como estudio en la UNAD. La premisa Q, soy hábil con las nuevas tecnologías. La premisa R la vamos a denominar como seré un buen profesional. La premisa S, mejoraré mi calidad de vida. Digamos, ese es el nombre que le vamos a dar a cada una de las premisas. Luego, ya sabemos que tenemos las premisas y además de eso, que tenemos un lenguaje simbólico y una construcción de una proposición compuesta demasiado grande. Y que esa proposición compuesta, ahorita, a partir de las premisas que ya le dimos nombre, vamos a construir un lenguaje natural. Y obtenemos lo siguiente. Dice así, estudio en la UNAD. Estudio en la UNAD o soy hábil con las nuevas tecnologías. Y si estudio en la UNAD o soy hábil con las nuevas tecnologías, entonces seré buen profesional. ¿Sí? Y seré un buen profesional, entonces mejoraré mi calidad de vida. Por lo tanto, mejoraré mi calidad de vida. Y hice con esas 4 proposiciones, bueno, a partir del lenguaje simbólico que tengo ahí de esa proposición compuesta, habiendo identificado las proposiciones, construí con esas proposiciones un lenguaje natural. Entonces, muchachos, eso es más de organización, de saber cuáles son las premisas que voy a elegir para con ello que esa construcción de ese lenguaje natural me quede un poco coherente. ¿Listo? Entonces ya de esa manera podemos darnos cuenta que hemos construido el lenguaje natural. Ahora, lo que sigue es poder identificar esas premisas que componen ese lenguaje pues simbólico y en este caso pues lenguaje simbólico compuesto, ¿no? Porque son varias premisas que lo componen. Entonces, la primera premisa es P, que está acá. Luego estas están divididas por I, ¿no? Entonces, la segunda premisa es P o Q. La tercera premisa es la que está dentro del corchete, que es P o Q, entonces R. Y la cuarta premisa es R, entonces S. Y la conclusión a la que tenemos que llegar es S. Ya tenemos identificadas las 4 premisas y hacia dónde vamos. Es decir, hacia la conclusión de S. ¿Sí? Identificamos las 4 premisas y ya sabemos hacia dónde vamos. Ya tenemos un horizonte. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues ahorita miremos qué leyes de inferencia nos sirven para poder llegar a esa conclusión S. Y entonces, en una primera instancia, pues debemos aplicar las leyes de inferencia a las premisas para llegar a la conclusión S. Entonces,
Este ejercicio se puede validar de 2 veces y lo vamos a ver. En la primera vamos a utilizar el método de validez 1 y es, si utilizamos la premisa 3 y utilizamos la premisa 2, es decir, si tenemos el antecedente que es P o Q y el consecuente es R, y si tenemos el antecedente podemos obtener a R, que esta premisa es denominada como el modus ponendo ponens. Mira la que tenemos acá, ¿sí? Y obtuvimos a R. O sea que ya tenemos una proposición nueva que es la 5 y la denominamos como R. ¿Listo? Ahora, si utilizamos la premisa 4 que nos decía que era R, entonces S, y utilizamos la premisa 5 que acabamos de encontrar que es R, entonces tenemos como conclusión a S, ¿sí? A S. Por lo tanto, nos damos cuenta que hemos llegado a la conclusión y se observa que la premisa 6 corresponde a la conclusión que es S. Y lo único que hicimos fue utilizar dos reglas de inferencia, que fue, bueno, la misma regla, ¿no? El modus ponens en primera instancia y la segunda, el modus ponens también hasta llegar a la premisa S, que era la conclusión. Bueno, ahora el método de validación 2. ¿Cómo lo haríamos? O sea, vamos a utilizar otra manera de poder demostrar. Recuerden de que para poder demostrar hay muchas formas. Lo importante es que sea coherente y que estemos utilizando las reglas. Miren, podemos utilizar el silogismo hipotético. Si tenemos P o Q, ¿cierto? Entonces R, y utilizamos la premisa 4 que es R, entonces S. ¿Y qué nos indica acá? Que si tenemos esa relación entre esas dos premisas, podemos tener el antecedente de la premisa 3 y el consecuente de la premisa 4, ¿sí? Y con eso estamos utilizando el silogismo hipotético. Miren lo que nos estamos dando acá. P entonces Q. Y Q entonces R, tenemos como conclusión P entonces R. ¿Ok? Luego, claro, si utilizamos la premisa 5, que la acabamos de sacar, que es P o Q, entonces R, y utilizamos la premisa 2 que nos decía que era P o Q, es decir, si tenemos P, entonces, P o Q, que es el antecedente, y entonces S, que es el consecuente, y en la premisa 2 tenemos el antecedente, podemos obtener el consecuente, y con eso estamos utilizando, ¿qué ley de inferencia? El modus ponendo ponens. Y obtenemos la conclusión. De esta manera, muchachos, digamos que mostramos las dos maneras de poder llegar a una conclusión. Como le digo, no hay una única forma de poder hacer la demostración. Bueno, acá tenemos un ejercicio para reforzar en lo que tiene que ver con el proceso de demostración. Mire el argumento que tenemos. Tenemos P o Q y P entonces negación de R y negación de R entonces S y negación de P y S entonces R, por lo tanto R. ¿A dónde tenemos que llegar? A R. Entonces vamos a comenzar a desglosar. Sabemos que estas son las premisas y que ellas están distribuidas por el I, ¿no? P o Q y sigue la siguiente premisa y sigue la siguiente premisa que es la negación de R entonces S y P y negación de P y por último la premisa 5 que es S entonces R. ¿A dónde tenemos que llegar? A R. Entonces vamos a comenzar a hacer un jueguito. Vamos a ver entre la premisa P1 y la premisa P4 podemos obtener a Q. Es decir, que si tengo P o Q y tengo la negación de P, puedo obtener a Q. Y con eso puedo obtener por modus tollendo ponens la premisa 6. Ahora, si hago entre la premisa 2 que dice P, entonces R, y lo hago en la premisa 3 que es negación de R, entonces S, puedo obtener como conclusión Q, entonces S, por silogismo hipotético.
entre la premisa P2 y P3. Y con eso, entonces, tenemos P, entonces S. Recuerde a dónde queremos llegar, ¿no? A R. A R. Seguimos. Entre la premisa 7, que es Q, entonces S, y la premisa 5, que es S, entonces R, mire que ahí estamos utilizando ¿qué? Un silogismo hipotético. Como conclusión podríamos tener Q, entonces R. Y con eso, entonces, obtenemos la premisa número 8. ¿Y ustedes qué creen? Les hago una pregunta, profe. ¿Qué premisa podríamos relacionar ahí para poder encontrar a R? ¿Quién me dice? Aún no se animan, profe. ¿No tienen las leyes de inferencias a la mano? Sí, deben tenerla en la mano porque yo se las compartí en el chat. Muchachos, abran las leyes de inferencia y revisen con lo que está mostrándole el docente allí las nuevas premisas, con cuáles ustedes utilizarían una de esas leyes de inferencia para obtener R. Bueno, por acá dicen que con P8 y con P6, P8 y P6, pero ¿qué ley de inferencia? Escríbanlo ahí. Sí, tratemos de describir qué ley de inferencia podemos utilizar. Está bien P8 y P6, pero ¿qué ley de inferencia es? Simplificación, no, simplificación no es. Tranquilos, participen, que aquí nadie sabe más que nadie. Acá es un proceso de interacción. Participen, lo que Tolendo, ustedes... Tolendo Ponens, dice Adriana. Mous Ponendo Ponens, dice Cyan. Bueno, vamos a ver. ¿Nadie más, profe? Mou Ponendo Ponens, dice Jefferson. Tolendo Ponens, dice Emily. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos que, vamos a utilizar el poniendo pones. Muy bien, muy bien, muy bien por todos los que participaron. Pero de eso se trata, de que identifiquemos a partir de nuestros errores cuál es la respuesta correcta. Entonces, si tenemos Q, entonces R, y tenemos el antecedente, podemos obtener el consecuente. Y con eso, muchachos, podemos llegar a la conclusión que es R. Y hemos hecho la demostración de un argumento a partir de unas proposiciones compuestas y de tal manera que hemos hecho un proceso de validez de ese argumento. Nota, obviamente, esta proposición compuesta que está acá o este argumento, pues es una tautología. Y por esa razón se ha podido demostrar. Muchas gracias, estimados estudiantes. Si tienen alguna pregunta al respecto, estamos para solucionarlo entre la profesora y pues, desde luego yo, ¿no? Bueno, dicen que si la premisa 7 no debería ser P, entonces R. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. ¿La premisa qué? 7. A ver si de pronto 7. puede haber un error. 7. Silogismo hipotético entre P2 y P3. Arriba, profe. 7 es Q, entonces eso. Ah, venga a ver, venga a ver. Sí, que hay un error allí. Ajá. Es correcto, muy bien, muchas gracias. En la premisa 7, Sí, estamos utilizando el silogismo hipotético. Si tenemos P, entonces R. Y tenemos negación de R, entonces S podemos tener como, sí, sí, está exacto, correcto. P, entonces S. exacto, muy bien, excelente aporte, muy bien. ¿Alguien más? Preguntas, muchachos. No. Bueno, lo importante aquí, muchachos, ustedes pueden ir verificando, dice que todo claro, muy bien, es que van verificando entre cuál ley entre cuál premisa y cuál premisa pueden aplicar
una ley de inferencia que les sirva para ir llegando a nuevas premisas, a nuevas inferencias y de esa manera ir llegando a la conclusión. Ustedes pueden equivocarse todas las veces que sea necesario y lo importante es que al final puedan verificar cuáles son las leyes de inferencia que pueden aplicar para que lleguen a esa conclusión. Y así es, profe. De hecho, porque como yo les decía, o sea, les mencionaba, y era que eh, no hay una única forma de poder llegar a una conclusión, ¿no? Hay muchas formas. Y digamos que es bueno que experimentemos. Yo regularmente le digo a mis estudiantes que es bueno que utilicemos todas las premisas. De hecho, le hago una analogía por ejemplo, con aquellas personas que estudian derecho. Y es, si yo voy a defender un argumento, pues debo utilizar todas las premisas que me están suministrando para desde luego llegar a una conclusión. Y es esa analogía la que yo hago con las leyes de inferencia. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Y si no, pues les agradecemos la asistencia. Espero haya sido de mucho provecho este CIPAS y desde luego que estamos prestos, tanto la profesora Angélica como yo, para poderles brindar la asesoría correspondiente en cada uno de estos ejercicios y por lo tanto en la tarea número 1. Bien, Entonces, Cristian hace una pregunta, dice, en todo caso podemos subir al foro y ahí nos hacen la realimentación, ¿cierto? Es correcto. De eso se trata, de que suban uno a uno sus aportes para que el docente, que es su tutor, le realimente y ustedes puedan hacer los ajustes que sean necesarios. Por eso es importante que los hagan con anticipación, Cristian. Muy bien.